Bienvenidos a nuestro episodio número 75 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En este episodio nos toca un tema para mí extremadamente apasionante, que es el oxígeno para tu cerebro y cómo además repara tu cuerpo y hace trabajar muchas de tus funciones metabólicas. Es un tema polémico. Para empezar, voy a aclarar, yo no soy médico, no te estoy dando recomendaciones médicas, no te estoy prescribiendo nada y voy a hablar de datos crudos, de datos reales, de datos ya publicados, haciendo referencia a los artículos que tú puedes consultar y buscar que están libres para descargar. Y si quieres los links, puedes dejar un comentario. Es un tema muy polémico porque mucha gente todavía sigue pues atrapada en esa espiral negativa del miedo. Entonces, de una vez está el aviso. Entonces, vamos a hablar de oxigena tu cerebro y repara tu cuerpo. Ese es nuestro episodio 75. Para hablar de este tema, el artículo en el que me basé es del autor, el primer autor es Kisielski y el tema y el artículo se titula también Is a mask that covers the mouth and nose, free of the undesirable side effects in everyday use of free potential hazards. Ese es uno de los artículos y el otro artículo habla, de la oxigenación, de cómo funciona la oxigenación en nuestro cuerpo y el otro artículo, el título de ese artículo es Interaction between the respiratory system and cerebral blood flow regulation. El primer autor es Shigenhiko Ogo y es del Journal de Applied Physiology. Entonces, esos son los dos artículos que tú vas a poder utilizar como referencia si quieres, o por supuesto, revisar toda esta información, o puedes preguntarme y yo te voy a proporcionar los links. Te puedo mandar el link de cada uno de estos artículos para que tú mismo revises la información. Voy a tratar de descomplicar todo este tema y darlo lo más, pues, suave posible en cuanto a la polémica y a toda la ciencia. Entonces, empecemos. Los mecanismos que gobiernan la concentración de protones. ¿Qué son los protones para empezar? Vamos a empezar por ahí. Todos nosotros tenemos dentro de nuestras células muchísimas sustancias químicas. Los protones pueden venir del hidrógeno del agua o pueden venir del ácido carbónico que nosotros también vamos formando a través de la recirculación de estos protones. Son iones hidrógeno positivos y estos protones de hidrógeno o estos compuestos que vienen del hidrógeno, hay una concentración que es la que nos ayuda a tener cierto pH. El pH es una regulación entre lo que es ácido en tu cuerpo y lo que es más básico. ¿Qué es ácido? Para que te des una idea, un limón es ácido, algo más básico es la leche, por ejemplo. Esos son dos ejemplos muy triviales de cómo puedes distinguir entre algo ácido y algo básico. Eso es lo que significa que lo ácido tiene más concentración de protones, lo básico tiene más concentración de otros iones que se llaman OHs o iones hidróxido, que también cuando el agua reacciona, se rompe esa molécula de agua y una parte es un protón, una parte es un ion hidrógeno y otra parte es un ion hidroxilo, así se le puede llamar, o un ion hidróxido. Entonces, esos compuestos son los más básicos, los otros compuestos son los más ácidos. Todos esos fluidos están en nuestro cuerpo y tienen una función súper importante, que es regular estos niveles de acidez y alcalinidad o basicidad en tu cuerpo
y son muy importantes para tu cerebro. ¿Por qué? Porque hay intercambios de este tipo de iones que van a hacer que tu cerebro tenga cambios energéticos y puede influir en la actividad neuronal al afectar varios canales iónicos y o también tus enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son moléculas proteicas, o sea, de proteína, que lo que hacen es que aceleran las reacciones químicas, hacen que sean mucho más fáciles, que se requiera menos temperatura o calor para que sucedan todas esas reacciones. Constantemente en nuestro cuerpo tenemos una cantidad muy, muy grande de enzimas y constantemente nos están ayudando a, pues, romper varias de las moléculas que vienen en los alimentos y nos ayudan prácticamente para todo el metabolismo. Además, también nos ayudan para nuestro sistema inmune. Entonces, la regulación de pH es una función que tiene que estar en un balance y es vital para tu cuerpo. Cuando hay personas que tienen problemas por acidez, pues empiezan a tener esos síntomas de reflujo, tienen úlceras, tienen gastritis, etcétera. Entonces, no es bueno que tu cuerpo esté lleno de ácido. Tampoco es bueno irse al otro extremo, porque en el otro extremo, un nivel de alcalinidad también muy alto puede llegar a ser corrosivo y también daña muchos tejidos, por supuesto, tu estómago, etcétera. Entonces, esas son las dos grandes diferencias de lo ácido y lo básico. Ahora, las disminuciones de este sistema de balance entre algo ácido y algo básico, que se llaman pH intracelular, son inducidas por el ácido y eso es una consecuencia normal, escucha bien, normal de la respiración, porque la concentración en tus arterias de CO2 puede alterarse mecánicamente por cambios en la ventilación y se considera una fuerte influencia fisiológica en el pH. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, eso aumenta drásticamente la producción de CO2, puesto que estás exhalando muchísimo CO2 y tu metabolismo está tratando de sacar todo ese CO2 para un mecanismo y un metabolismo muscular activo. Ahora, la hiperventilación inducida por el ejercicio es un mecanismo fisiológico importante para reducir ese CO2 y mantener un balance de pH durante el ejercicio. El que tú respires bien es súper importante y eso las personas que hacen ejercicio lo han escuchado miles de veces. Respira bien, respira por la nariz y inhala por la nariz, exhala por la boca. Todas estas respiraciones que nosotros estamos haciendo y todo este control de la respiración es clave para que no te canses tanto, para que tus músculos tampoco se fatiguen, para que tengas un mejor rendimiento, para que no te dé dolor de caballo y sobre todo para este balance químico que está ocurriendo dentro de ti. La concentración de CO2 en tus arterias está regulada principalmente por dos sistemas de control donde están dándose señales que se llaman señales de retroalimentación. O sea, se avisan cómo va la cantidad en CO2 en tu cuerpo, la respiración y el flujo sanguíneo cerebral. Esos son los dos controles que tenemos. O sea, cómo respiras y qué tan fluido es el flujo, sobre todo hacia tu cerebro. Todos hemos experimentado episodios de mareo en alguna actividad que hacemos y es mucho más factible que tengas esos episodios de mareo en un lugar donde no hay oxigenación, donde está cerrado. Eso es lo que pasa muchas veces cuando entramos a lugares donde pues hay mucha gente, por ejemplo, en el metro. Cuando entras al metro, luego sientes como falta oxígeno. Te cuesta más trabajo respirar cuando al principio a lo mejor te vas acostumbrando a esos niveles y sobre todo, pues en el metro de la Ciudad de México, que es a veces hay estaciones y hay lugares donde es
muy, muy abajo, la concentración todavía se reduce más. Ese es un ejemplo súper claro. Otro puede ser una oficina que no esté bien ventilada, etcétera. Entonces, todos esos cambios son las señales que tu cuerpo va a dar en cuanto a la cantidad de oxígeno y a la cantidad de CO2 que tú estás produciendo. Y tu cerebro necesita bastante cantidad de oxígeno. Más del 80% del consumo del oxígeno lo hace tu cerebro. En particular, ambos sistemas de estos de respiración y el flujo sanguíneo cerebral son sensibles a un mismo mediador. ¿Quién es esa molécula que regula? ¿Quién es esa molécula que avisa? ¿Quién es el policía dentro de tu cuerpo que te está avisando que hay un problema? Pues el CO2. Entonces, en un punto determinado, fisiológicamente estos sistemas están muy, muy vinculados y están en constante comunicación. Entonces, hay una interacción entre un sistema de regulador de la respiración y tu vasculatura, que son todas tus venas y todo tu sistema de flujo cerebral, que se caracteriza por respuestas a cambios en la concentración de CO2, y esa señal es el regulador. La regulación de la concentración de CO2 en tus arterias afectada por la respiración y ese flujo sanguíneo cerebral pueden ser un factor clave en aspectos clínicos. Por ejemplo, puede estar relacionado con un aumento en el riesgo de enfermedad cerebral en pacientes con una disfunción respiratoria. Hoy en día, te puedo apostar que más del 80 o 90% de la población tiene ya una disfunción respiratoria. Imagínate por qué. Creo que ya sabes a dónde voy. Y si te molesta, pues tienes dos trabajos: o me sigues escuchando y entiendes la ciencia de lo que te explico, o dejas de ver el video. Esas son tus opciones. Simplemente te estoy dando la información que viene de artículos científicos de lo que está pasando y te estoy explicando bioquímicamente, molecularmente, qué está pasando en tu cuerpo. Entonces, yo te diría, quédate, porque esto te va a sorprender. Se reconoce que tu cableado en el cerebro de venas y arterias es sensible a los cambios en la presión de CO2 arterial. ¿Por qué? Pues porque el CO2 aumenta la presión también dentro de tus arterias, y el oxígeno también tiene una presión arterial. En muchos estudios sobre la regulación del flujo sanguíneo cerebral, la velocidad del flujo en una arteria cerebral media se ha medido como un índice. Ese es un parámetro súper importante. ¿Cuál es la velocidad de flujo en las arterias del cerebro? ¿Qué tanto estoy oxigenando? Y también tenemos muchos otros fuentes para medir la oxigenación en este caso. Ahora que pasó esa temporada de COVID, mucha gente compró en el dedo índice los medidores de oxigenación, y ahora también hay varios relojes inteligentes que miden la oxigenación. Bueno, el estar pendiente de que también oxigenas te va a hacer un experimento muy fácil de comprobar. Un día que te toque ir a tu oficina, si todavía te están exigiendo obligatoriamente el cubrebocas y lo tuviste más de 3, 4 horas puesto, nada más ese día mídete la oxigenación. Luego, un día que estés en tu casa, mídete la oxigenación sin haber usado en ningún momento del día el cubrebocas. Y tú solito vas a ver los resultados. Entonces, ese es un parámetro. La respuesta en el cambio del flujo cerebral en el CO2 suprime la disminución o elevación fisiológica del CO2 en el tejido cerebral para mantener la homeostasis de un pH. O sea, otra vez de ese balance ácido-base. ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar ahí. La respuesta de ese flujo sanguíneo cerebral a los cambios en la presión del CO2 se define
como una reactividad cerebrovascular al CO2. Así es como se define esto, es una reacción al CO2 de tu cerebro y se mide o analiza ampliamente en muchos campos de investigación relacionados con la función de regulación cerebral. ¿Por qué es tan importante regular o saber o sentir que tu cerebro está oxigenando bien? Pues porque en el momento que se te acabe el oxígeno, que haya mal flujo de oxígeno al cerebro, mueren neuronas. Automáticamente mueren miles de neuronas y vas a tener daño cerebral. ¿Cuáles son los daños? Me voy a ir adelantando un poco, pero nada más imagínate, y creo que lo has podido ver, no hay concentración, hay déficit de atención. Esos son dos de los más comunes. Ahora imagínate que aumenta. ¿A dónde crees que puede llegar? A un evento bueno, a un evento cerebrovascular. O sea, a crear, puede ser un coágulo, a crear, puede ser un evento donde simplemente no oxigenes bien y sientas esos mareos o te desmayes, etcétera. Ahorita vamos a ver más ejemplos. ¿Qué más? Este CBR, esa reactividad cerebrovascular al CO2, que así se abrevia, CBVR, indica la función de la sangre hemodinámica microvascular cerebral. O sea, está midiendo constantemente cómo va ese flujo de sangre y de oxígeno. Ese CBR, bueno, en este caso de CO2, este CBR se ve afectado en muchos trastornos cerebrales, como accidentes cerebrovasculares. O sea, te puede dar una embolia, la enfermedad de Alzheimer. ¿Escuchaste bien? Alzheimer. Esa enfermedad es bastante grave. Y deterioro cognitivo leve. Esos son tres ejemplos de enfermedades mucho más intensas de lo que puede pasar. En estudios recientes se ha informado que el envejecimiento deteriora esta velocidad, por supuesto. Pero si tú también no estás oxigenando adecuadamente ni tu cuerpo ni tu cerebro, estás envejeciendo. Nada más te aviso. Entonces, esto indica que va a haber una disfunción cognitiva, o sea, de aprendizaje, asociada con ese envejecimiento. Y tú estás aumentando el riesgo de desarrollar demencia. Además, todos esos hallazgos en la velocidad y la concentración de CO2, y te digo concentración de CO2 porque ¿qué crees que está pasando? Tú crees que no está aumentando, pero hay estudios, y ahorita te voy a decir las cifras, pero cuando estás con la máscara, cuando estás con él, pues sin permitir esa ventilación a tu cuerpo normal, estás obviamente tú mismo generando más CO2 en tu cuerpo. En estudios recientes se ha informado que estos hallazgos sugieren que esa velocidad y esos sensores juega un papel muy importante en el flujo sanguíneo cerebral. O sea, toda esa concentración de CO2 que tú estás aumentando con el uso excesivo de este tipo de eh, máscaras, y ya sabes a qué me refiero. Entonces, eso lo único que está haciendo es causar una disfunción en el flujo sanguíneo hacia tu cerebro. Por eso vemos ahora más gente con violencia, con faltas de atención, con problemas de concentración, con estrés, más viejos, sí, han envejecido más estos 2 años con el uso simplemente de ese tipo de cosas. Y ahorita les voy a decir datos reales de lo que se está viendo ya en los efectos, porque pues ya vamos para 3 años, ¿no se les hace ridículo? El CO2 ingresa en las paredes de los vasos sanguíneos directamente desde la luz del vaso de tus arterias o sea, de donde está circulando toda la sangre. El CO2 se convierte cuando reacciona con ese hidrógeno, que ya te expliqué de dónde venía,
por una acción de una anhidrasa carbónica. Esa es una enzima que lo que va a hacer es que reaccione y se forme un compuesto que se llama ácido carbónico. Y en consecuencia esa reacción va a hacer que disminuya el pH. Luego, el tono muscular de la pared del vaso sanguíneo va a cambiar por la disminución de ese pH, lo que provoca una dilatación del vaso, del vaso sanguíneo. La disfunción respiratoria altera varios factores fisiológicos, además de la concentración arterial de CO2. Estos trastornos pueden llamarse hipocapnia, que significa baja concentración del CO2, o hipercapnia aguda. Tu cuerpo se desregula completamente y hay una confusión dentro de ti porque de repente tienes cantidades muy altas de CO2 cuando estás usando este tipo de máscaras. Después baja mucho tu concentración de CO2 porque tu cuerpo ya se desacostumbró de lo normal, que es estar completamente libre en las vías respiratorias. Y entonces eso es lo que va a causar efectos agudos. Por ejemplo, la atenuación de la función respiratoria se acompaña de estrés oxidativo. Escuchaste bien, el estrés oxidativo envejece a tus células, además de que aumenta el riesgo de muchas enfermedades crónicas. Muchas. ¿Por qué? Porque rompe todo el balance dentro de tu metabolismo. Puede causar también varias de las enfermedades que hemos visto. Por eso la gente también padece indirectamente y tiene estos episodios de ansiedad, porque también está relacionado con todo esto. Estás completamente subiendo los niveles de estrés en tus células. Un aumento de la actividad nerviosa simpática. Ese sistema nervioso simpático es el que te pone en alerta, en estrés, como si alguien te fuera a atacar, como si alguien te fuera a asaltar, como si te estuvieran haciendo algo. Nada más por el uso de este tipo de, pues, máscaras. Esas atenuaciones ahora también en un sistema que se llama varoreflejo, ¿qué es eso? La presión que hay dentro de tus arterias y tus venas y la función endotelial y disminuye el volumen sistólico, o sea, disminuye el retorno venoso, que es el que lleva oxígeno. O sea que aguas, aguas, porque estamos solitos haciendo una intoxicación dentro de nosotros y estamos completamente rompiendo los sensores de presión, de cantidades de CO2 y de oxigenación, la estamos disminuyendo. Estamos creando una disfunción en el retorno venoso, entonces hay alteración de estos factores fisiológicos provocada por esa disfunción respiratoria. Y todo eso influye en cómo está dentro de tus venas, en el cerebro, y la presión que se maneja y la oxigenación y la descarga de CO2, todo eso está cambiando completamente. Eso entonces tiene factores fisiológicos asociados al flujo sanguíneo cerebral. Por ejemplo, la hipertensión causada por un ejercicio de alta intensidad que excede un rango en la concentración de ese CO2 de 50 a 160 miligramos de mercurio en la presión y ese flujo sanguíneo cerebral tiende a disminuir. Eso mismo que está pasando cuando hacemos un ejercicio extremo es lo que nosotros estamos provocando hoy, nada más por el uso de esta cosa, sin los efectos benéficos del ejercicio, por supuesto. Pero estás aumentando tanto la presión de ese CO2 que eso puede hacer que ocurra una fuerte vasoconstricción, se aprietan todas las arterias y las venas dentro de todo el cableado en tu cerebro, debido a una mayor activación de ese sistema nervioso, de ese sistema simpático nervioso. Entonces, estás bajo estrés, estás bajo una alarma. Y todo eso está causando efectos directos sobre tu sistema nervioso. O sea, ya constantemente estás estresado.
No sé si te has dado cuenta, pero observa más cómo es la reacción últimamente de las personas. Muchísima gente tiene episodios ya de violencia por tonterías, cuando antes no se veían ese tipo de actitudes. Muchísima gente tiene episodios de distracción crónicos. No es que olvides algo, es que ahora olvidas 10 cosas más. No te puedes concentrar, no tienes ya, no tienes la misma capacidad de memoria, etcétera. No aprendes tan fácil las cosas y esto en los niños que se les está exigiendo el uso de estas máscaras, imagínate los efectos que va a tener si ellos apenas están muy pequeños y tienen que estar con el uso de este tipo de cosas. Y ahora te voy a explicar porque seguro ya estás pataleando porque crees que el uso de esto va a impedir la infección del virus. Y eso es una falsedad. Ahorita lo vamos a ver. La importancia de entender todo esto es que tenemos que proteger la barrera hematoencefálica durante la hipertensión que estamos produciendo. ¿Por qué? Porque la activación de este sistema nervioso simpático autónomo impulsa el centro respiratorio y tú, sin darte cuenta, ya respiras completamente descontrolado. De hecho, te das cuenta que ya tramos de trotar, tramos de caminar mucho, tramos de subir una escalera, etcétera, te cansan distinto. Es distinto el cansancio que tienes hoy al cansancio que tenías hace 2 años y medio, más o menos. Ahora, todo eso va a provocar la hipocapnia, o sea, se desregulan estas concentraciones de CO2 a través de una hiperventilación y en consecuencia va a disminuir ese flujo cerebral sanguíneo. Por lo tanto, va a crear una simpatoexcitación, que es esa, pues, desregulación del sistema nervioso simpático y afecta indirectamente la vasculatura cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral a través de todas estas señales del sistema respiratorio. Eso es una de las cosas graves que estás haciendo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de este artículo donde se ve y es del 2021? Y te voy a repetir el título para que lo busques. El primer autor es Kisiliensky, es del 2021 y el título es Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards? Te lo traduzco. La máscara que cubre tu boca y tu nariz está libre de efectos secundarios no deseables en el uso de todos los días y está libre de peligro potencial? Esa es la pregunta del artículo. Una máscara que cubre la boca y la nariz está libre de esos efectos secundarios. En abril de 2020, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomendó el uso de estas máscaras solo para personas sintomáticas enfermas y trabajadores de la salud. No recomendó el uso generalizado. Se manipula la información. Nada más toma en cuenta todo esto. Obviamente hoy ya sale todo esto a la luz porque ya se puede, entre comillas, hablar si es que este video pues no es penalizado. Pero obviamente yo no estoy diciendo nada que no esté publicado, yo no estoy inventando nada, no soy un médico y no te estoy prescribiendo nada, te estoy dando los datos crudos, simplemente. En junio de 2020 cambiaron esta recomendación para respaldar el uso general de las máscaras, por ejemplo, en lugares concurridos y en un estudio que se llaman estudios de metaanálisis, donde juntan muchísimos artículos y se revisa toda la información que fue encargado además por la OMS con un nivel de evidencia que era muy alto.
no se derivó ningún beneficio claro y científicamente comprensible de evidencia moderada o fuerte del uso de estas máscaras. No hay evidencias en ese estudio. ¿Qué pasó con la publicación de eso? ¿Por qué hasta 2021 se pueden saber este tipo de cosas? Y hasta 2022 es más libre la información. ¿Por qué? Hazte esas preguntas. Si bien mantener una distancia de al menos 1 metro mostró evidencia moderada con respecto a la propagación del virus, solo se pudo encontrar evidencia débil, en el mejor de los casos, para las máscaras solas en el uso diario, en un entorno que no era médico. Una evidencia débil, muy débil. Otro metaanálisis realizado en ese mismo año, del 2020, confirmó que esa débil evidencia científica de las mascarillas era real. En consecuencia, ¿qué hizo la OMS? Pues no recomendó el uso general o crítico de las máscaras para la población en general y amplió su lista de riesgos y peligros en solo 2 meses. Si bien esa guía de abril de 2020 destacó los peligros de la autocontaminación, las posibles dificultades para respirar y la falsa sensación de seguridad, la guía de junio de 2020 encontró efectos adversos potenciales adicionales. ¿Cómo? ¿Qué efectos? Fíjate, dolor de cabeza. ¿Te ha dolido más de lo común la cabeza o te dolió esta temporada? ¿Te tomaste más fármacos? ¿Quién crees que ganaba con el uso de ese tipo de fármacos? ¿Quién crees que gana? Desarrollo de lesiones en la piel del rostro. Otro consumo de más fármacos, donde muy probablemente prescribieron bastantes glucocorticoides, que ya hice un episodio, búscalo, lo hice hace una semana. Y todos los efectos secundarios de los glucocorticoides. Fíjate cómo todo se va enlazando. Fíjate cómo todo tiene una explicación. Dermatitis irritante, acné, todas esas son enfermedades de la piel. Y muchas de esas enfermedades, los médicos, lo primero que recomiendan es un corticosteroide, o sea, más riesgo. Además, tienes más riesgo de contaminación en espacios públicos debido a la eliminación inadecuada de máscaras. Y mucha gente, cuando le hartaba, se lo quita, lo pone ahí en la mesa, pues ahí está todo, ahí están todos los gérmenes. Y tú crees que si te la quitas para comer, el virus va a decir, no, no, ya está comiendo, no te acerques. Y te la pones después, va a decir, ahora sí, ya, pégate y que no se meta nada por la máscara. Hay que ser, por favor, congruentes. Hay que ser congruentes con las cosas. Un total de 65 artículos científicos sobre máscaras calificados para una evaluación puramente basada en todo ese contenido, incluyeron 14 revisiones y 2 metaanálisis. De esos 65 se escogieron 44 artículos que eran innovadores, matemáticamente evaluables, con efectos de esa máscara negativamente significativos, que se publicaron 22 en 2020 y 22 se publicaron antes de la pandemia. De esos 44, 31 artículos, 70% fueron de carácter experimental y el resto fueron observacionales. O sea, varios experimentos, 70%. La mayoría de todas esas publicaciones en cuestión eran en inglés, 98%. 30 artículos se refirieron a máscaras quirúrgicas, 68% de esos artículos. 30 publicaciones relacionadas con máscaras N95, que según te protegen más. Y solo 10 estudios relacionados con máscaras de tela, 23%. A pesar de diferencias en los estudios primarios, se pudo demostrar una correlación estadísticamente significativa en el análisis de los datos y de todos los pacientes que metieron entre los efectos secundarios negativos del agotamiento del oxígeno en la sangre y la fatiga
en los usuarios de máscaras. ¿Tú crees que hay una epidemia ahora de fatiga crónica? Yo sí lo creo. Sobre todo de pensar, sobre todo de discernir. Y qué casualidad que te afecta la forma en cómo piensas. Si ya no piensas, todo lo que te digan, te lo crees. ¿No crees? En 2005, en una disertación, en una tesis experimental, un estudio cruzado aleatorizado, demostró que el uso de mascarillas quirúrgicas en el personal médico sano, 15 sujetos de 18 a 40 años, produce efectos físicos medibles con valores elevados de dióxido de carbono transcutáneo después de 30 minutos. 30 minutos nada más de usar las máscaras. En ese artículo se discutió el papel del volumen del espacio muerto y la retención de CO2, cómo causa un cambio significativo en los gases sanguíneos en el camino hacia la hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? Otra vez te repito, la hipercapnia es el exceso de CO2 en tu sangre, que todavía estaba, entre comillas, dentro de los límites. Las máscaras expanden el espacio muerto natural, nariz, garganta, tráquea, bronquios, hacia afuera y más allá de la boca y la nariz. O sea, la máscara está creando una pared donde tú estás regresando mucho de ese contenido de CO2 y tú mismo lo estás consumiendo. Ponte abajo del escape de un coche. ¿Lo harías? Si alguien te dijera eso. Es otro tipo de CO2, ese es monóxido, pero el efecto es casi el mismo si estuviéramos tanto tiempo, ¿no? Un aumento experimental en ese volumen del espacio muerto durante la respiración aumenta la retención de CO2 en reposo y bajo esfuerzo y en consecuencia la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, además de abordar el aumento de la reinhalación de dióxido de carbono debido a ese espacio muerto. Los científicos también están debatiendo la influencia del aumento en la resistencia respiratoria cuando se usan las mascarillas, que por supuesto existe, porque no respiras igual si no tienes ese espacio muerto, si no tienes aquí una máscara, que si estás libremente respirando. Y eso lo podemos experimentar todos y podemos hacer el ejercicio. Según los datos científicos, los usuarios de mascarilla en general demuestran una frecuencia sorprendente de cambios fisiológicos típicos y medibles asociados con el uso de estas. El aumento en la reinhalación de ese dióxido de carbono del volumen de espacio muerto ampliado en los usuarios de estas máscaras puede desencadenar de forma de reflejo una mayor actividad respiratoria con un mayor trabajo muscular de pulmones y de toda tu caja torácica, así como la demanda y el consumo de oxígeno adicionales resultantes. Esa es una reacción a los cambios patológicos en el sentido de un efecto de adaptación. O sea, ya no vamos a respirar igual, va a tardar un tiempo en que nos acoplemos a respirar como antes, de manera normal, y que nuestros pulmones vuelvan a oxigenar adecuadamente y que esos sensores de CO2 y oxígeno regresen a lo normal. Esa es una reacción que nuestro cuerpo va a tener inevitablemente en los próximos 2 o 3 o 4, depende de qué tan crónico fue el uso de este tipo de cosas. Una caída inducida por la mascarilla en el valor de saturación de oxígeno en sangre o en la presión parcial de oxígeno en sangre puede a su vez intensificar molestias torácicas subjetivas. Los experimentos muestran un aumento de la resistencia de las vías respiratorias de un notable 126% en la inhalación y 122% en la exhalación con una mascarilla N95. 126% estás forzando a tu cuerpo a inhalar y 122% lo estás forzando al exhalar. Eso es lo real por la mascarita esta N95.
Los estudios experimentales también han demostrado que la hidratación de la máscara aumenta la resistencia respiratoria en un 3% adicional. Por supuesto, si hablas y hay una hidratación por la saliva que muchas veces puede salir cuando estás hablando, está húmeda la máscara y eso aumenta 3% toda esa resistencia. Y puede aumentar la resistencia en las vías respiratorias hasta 2.3 veces más de lo normal. 2.3 veces más haces el esfuerzo de respirar. Imagínate inflar globos 4 horas. Hazlo un día y vas a ver cómo no te mareas. Eso demuestra claramente la importancia de la resistencia de las vías respiratorias que tiene este tipo de mascarillas. La máscara actúa como un factor de perturbación en la respiración y hace más fácil la reacción compensatoria observada en un aumento de la frecuencia respiratoria y una sensación simultánea de dificultad para respirar. Por eso la gente ya también respira y hace más ruido. Se oye como jadean prácticamente con cosas normales, cosas que no pasaban antes. Ese es un aumento del trabajo de los músculos respiratorios y ese esfuerzo adicional debido a ese trabajo amplificado contra la mayor resistencia causada por las máscaras conduce a un agotamiento intensificado con un aumento de la frecuencia cardíaca y una mayor producción de CO2. O sea, totalmente te estás dando en toda la torre. Produces más CO2, aumentas la presión dentro de tus arterias y venas, también haces que no se oxigene tu cerebro, cambias toda la estructura de venas y arterias dentro de tu cerebro por la presión y por la cantidad de CO2, acidificas más tu cuerpo, que eso tampoco es bueno para el metabolismo, y hay muchos efectos secundarios. ¿Qué más? Hay una insuficiencia respiratoria significativa y una caída significativa en la saturación de oxígeno en aproximadamente 75% de todos los resultados de estos estudios que se analizaron. 75% demostraron que hay una caída significativa de oxígeno. Esos son los datos crudos, lo puedes verificar, como lo dije, y voy a poner las ligas de los artículos para que los revise la gente y no haya pretexto de que pues, me lo estoy inventando. Y ahora vamos a ver unas imágenes de qué está pasando en tu cuerpo con este CO2 y con todo este desbalance. Fíjate, este es el flujo cerebral de sangre en tu cerebro, el flujo sanguíneo cerebral. Esta es la presión parcial arterial en el dióxido de carbono. A mayor presión, fíjate la respuesta del CO2, cómo va. Y fíjate la respuesta en oxígeno. Es un inhibidor competitivo, así se llama técnicamente. Está funcionando este CO2 como un inhibidor competitivo contra el oxígeno que tú necesitas. Date cuenta. Fíjate nada más cómo estás aumentando la presión por la resistencia y cantidad de CO2 aumenta y el oxígeno va para abajo. Ahora, ¿qué pasa en tus riñones donde ocurre este tipo de reacciones para regular este pH? Pues lo que ocurre es este tipo de reacción. Estos son los protones de los que te estaba hablando. Este es un ion anhídrido carbónico, se llama, y esta es una reacción donde se produce agua y se produce CO2. Y todo eso también se maneja dentro de tus pulmones. Ese pH, si yo tengo una concentración muy alta de esto, por la cantidad que aumenta de esto, por eso están en cuadritos, eso aumenta la presión, bueno, el cambio, perdón, produce un cambio de pH en la
en tus venas del cerebro. ¿Eso qué hace? Pues que aumenta otro tipo de compuestos inflamatorios. Y todo eso crea un flujo sanguíneo cerebral que va a tener un efecto en bajar la respuesta al oxígeno. Porque otra vez está compitiendo contra el oxígeno. La vasculatura cerebral es sensible a los cambios en la presión del CO2 y la presión del oxígeno arteriales. Un alto CO2 se convierte con este ion, en ese ion hidrógeno por la anhidrasa carbónica y disminuye el pH. El sistema pulmonar varía el CO2 arterial a través de una ventilación. Eso es lo que deberías de permitir, pero si no tienes esa ventilación y hay una resistencia, pues ¿qué crees que va a ocurrir? En consecuencia, cambia rápidamente el pH de la sangre. Además, los riñones varían la cantidad de este ion, hidrógeno excretado, y HCO3 reabsorbido. Todo se recicla en nuestro cuerpo. El sistema renal cambia ese pH de la sangre lentamente. El cambio en el pH altera el tono muscular de la pared de los vasos sanguíneos y lo que hace es que empieza a crear un potencial, o sea, ahí son cargas eléctricas, todo eso se detecta y se empiezan a liberar estos compuestos que son compuestos inflamatorios, aumentando o disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. En este caso, como estoy aumentando el CO2, lo que va a pasar es que disminuye ese flujo sanguíneo cerebral a través de la dilatación o constricción de los vasos, porque se van a comprimir. Ahora, ¿qué pasa también con estos mediadores? Todos estos son tus sensores. Fíjate, o sea, es maravilloso cómo funciona nuestro cuerpo naturalmente. Pero si le estamos haciendo daño con estas falsedades, pues nada más date cuenta de lo que puede pasar. El intercambio de gases en los pulmones es como una planta controladora de elementos. Esa planta controladora de elementos que son tus pulmones necesita ventilación y tiene un reflejo químico central de lo que tú estás metiendo, que es CO2, cuando estás impidiendo bien la respiración, y hay un control neural de esa ventilación. Entonces, ese CO2 se va a las arterias. Ahí, esa regulación modifica el flujo sanguíneo cerebral por la cantidad de CO2. No hay oxígeno en tu cerebro, hay CO2. Eso es lo que está pasando. Estás matando neuronas. Por eso hay falta de atención, por eso hay estrés crónico, por eso hay ansiedad, depresión, demencia, ¿qué más? También déficit de atención, los problemas que mencioné, y ahorita vamos a ver por qué. El quimio reflejo respiratorio central incluye los dos subsistemas, un control neuronal de la ventilación y propiedades de intercambio de gases basadas en los pulmones, que son tu sistema de ventilación. Y esos mantienen un equilibrio del CO2 a través de la interacción con un circuito cerrado. Fíjate, tus pulmones y todo lo que estás intercambiando de gases está comunicando a través del contenido de oxígeno en la sangre hacia tu cerebro. Esos sistemas reguladores de la respiración y el flujo sanguíneo cerebral pueden interactuar entre sí porque ambos sistemas están regulados por un mismo mediador, que es el CO2. Esa es la alarma. Entre más CO2 tienes, más rompes todo este sistema y afectas la cantidad de oxígeno en el cerebro. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Aumentas la resistencia en la respiración, ¿ya viste a través de qué? Sin la máscara, fíjate, con la máscara, 128%. Espacio muerto, lo aumentas en un 80%. Cantidad de CO2 arriba, cantidad de oxígeno abajo. Cantidad de CO2 arriba, cantidad de oxígeno abajo.
Ahora imagínate si haces esfuerzos como caminar con la máscara, como hacer ejercicio con la máscara, etcétera. Fisiopatología de la máscara y los importantes efectos físicos y químicos. Eso es lo que está pasando. Al respirar hay un volumen total de intercambio de gas significativamente reducido de los pulmones de menos de 37% causado por la máscara. Aquí está la referencia. De acuerdo con una disminución en la profundidad y el volumen de respiración. Y fíjate de cuándo es esa evidencia, ¿eh? O sea, desde el 2011 se sabe todo esto. O sea que, nada más para que te des cuenta. 10 años antes de lo que se publica este artículo y 9 años antes de que nos mintieran. Entonces, de acuerdo con una disminución en la profundidad y el volumen de respiración debido a la mayor resistencia respiratoria de más del 128%, aumenta el esfuerzo al inhalar y es mayor que al exhalar. Y debido al aumento del volumen del espacio muerto de más del 80%, que aquí están los datos, que no participa directamente en el intercambio de gases y solo se mezcla parcialmente con el medio ambiente, porque tampoco está entrando mucho oxígeno. Ahí está la evidencia, ahí están los datos, ahí están las cosas, todo está publicado, mucho lo dijo la OMS y están las guías, está toda esa información. Así que tú tienes la decisión, esta es la ciencia, esto es lo molecular, esto es lo que pasa dentro de tu cuerpo, todos los efectos y lo que va a venir. Pon atención al tipo de enfermedades que van a venir, demencia, Alzheimer, eventos cardiovasculares, porque también obviamente tu corazón, si necesita más esfuerzo para bombear sangre, porque no hay buena oxigenación, tu corazón también se está afectando. Y hay algo más por ahí que búscale, pero ya sabes qué afecta a tu corazón y qué hace que se inflame tu corazón. Investígalo, te lo dejo de tarea. Todos esos efectos. Problemas de aprendizaje y muchísimos problemas metabólicos que van a causar una subida impresionante también en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, por supuesto, hipertensión, y pues tristemente también por todo el estrés oxidativo y todos los cambios que estamos creando, pues muchos tipos de cáncer. Eso es lo que demuestra la evidencia, eso es lo que está publicado. Espero te haya gustado este episodio, si de veras te desperté un poco. Haz comentarios, interactúa y por favor envía esta información porque cada vez más tenemos que abrir los ojos. Esta no va a ser la primera vez que nos hagan este tipo de cosas si seguimos igual de ignorantes. Hay que abrir más los ojos, hay que investigar más, hay que leer más, hay que buscar más, hay que discernir más, hay que pensar más y hay que oxigenar más a nuestro cuerpo. Que tengas un excelente día. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó de veras, mándalo. Hay mucha gente que a lo mejor no lo va a escuchar completo, pero con algo que escuche, a lo mejor le da curiosidad de investigar más y de ver qué está pasando realmente. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Bye.